¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Este es Viene Bien, lo recibo aquí su casa, como todos estos días, esta semana que empieza octubre, donde ustedes van a tener la oportunidad de tener la presencia aquí en el estudio de varias personas. Estará con nosotros la diputada Silvia Garfias, que nos hablará sobre lo que están haciendo en favor de la ciudadanía de Aguascalientes. El doctor Jaime Sainz, del Centro de Investigación y Docencia Económica. Estará también Gustavo Gutiérrez hablándonos de lo que es transportación, el transporte masivo, hacia dónde vamos. Y tendremos el gusto de saludar entre las organizaciones de la sociedad civil a Serguey Aguascalientes. Este es Viene Bien y volvemos. Les recuerdo que nuestro teléfono aquí en el estudio es el 136-3370, aquí en Aguascalientes con 449 para quien nos ven desde fuera. En Viene Bien también está en Facebook. Usted simplemente pone Viene Bien AGS en Face y ya nos encontramos ahí, donde usted podrá ver también algunos de los eventos que hemos tenido en este programa. Tenemos cápsulas, tenemos algunas entrevistas y ahí puede usted ver todo eso. Y también escribirnos a través de Twitter, @VieneBienAGS. Y pues como todos los días que empezamos este programa, pues tenemos el gusto de compartir con ustedes una opinión. Y en este caso quiero retomar el tema de nuestra manifestación del espíritu colectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Es algo que a todas las sociedades en la historia de la humanidad han tenido alguna manifestación del conjunto, de esa cultura que los hace uno. De tal manera que les invito a ver estas imágenes mientras platicamos, veamos a qué me refiero con esto de las manifestaciones del espíritu colectivo. Es lo que, en pocas palabras, realizan los seres humanos. Adelante. Danzas. Es una forma de expresarse como colectivo que en un momento dado está teniendo su manifestación como un grupo, uno solo, un solo cuerpo, un solo movimiento. La danza es una expresión de esto. El pueblo catalán, a través de la sardana que estamos viendo, manifiesta el espíritu colectivo. Es algo que nos une, es algo que nos hace únicos frente al resto del mundo. Es algo que, como vimos al principio, en el grito de guerra nos manifiesta como uno solo frente al enemigo, nos hace un solo cuerpo, nos da fuerza. Y todas las culturas, en mayor o menor medida, tienen una forma de expresar el espíritu. Esto es bailar al unísono, ser sincrónicos, estar teniendo el mismo pensamiento. Esto es el ser uno. Y esto es algo que la cultura que actualmente tenemos, donde domina el liberalismo económico, donde ha privilegiado la individualidad, nos ha separado. Y hemos perdido esa fuerza enorme como pueblos, al momento de estar sujetos a la voluntad de unos cuantos que a lo mejor hacen negocios o medran con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestras intenciones, con nuestros gustos, y finalmente estamos trabajando como ese espíritu colectivo que podría ser a favor de todos nosotros, estamos trabajando a favor de otro. Manifestaciones de todo tipo, como esta, México también tiene varias de este tipo. Por tal motivo, nosotros recordamos en este programa, le recordamos a usted que tenemos la misión, la visión de que si queremos salir adelante, si queremos trabajar juntos para que algo suceda, tenemos que tener el mismo pensamiento y trabajar como uno a la vez. Tanto que nos hace falta ahora cuando hemos visto violencia, cuando hemos visto situaciones difíciles en nuestro país. Es momento de cerrar filas y si no gritar como lo hacían los pueblos antiguos, sí manifestarnos como
como un cuerpo único de humanidad, diciendo ya basta de violencia, ya basta de una dominación de unos sobre otros. Así que para que podamos salir adelante, para que las cosas vengan bien, seamos uno solo. Les invito a continuar con nosotros, que tendremos un programa muy interesante el día de hoy y nos estamos viendo en un momento más. Regresamos. Ya volvemos con Viene Bien. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when you're living on a dream. Everything is better when we stick together. Side by side, you and I gonna win forever. Let's party forever. We're the same, I'm like you, you're like me. We're all working in harmony. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when you're living on a dream. Everything is awesome when you're living on a dream. Regresamos con Viene Bien. Estamos aquí de regreso y hoy nos acompaña el doctor Jaime Sainz. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Jaime es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas aquí en la región centro, en el área de administración pública. Así es. Pues es interesante tu campo de estudio, y más que proviene del ámbito de la protección al medio ambiente, lo que es la dinámica poblacional y lo que serían las políticas públicas en cuanto al manejo del urbanismo. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Bueno, yo estoy en un campo de análisis que podríamos denominar de forma muy amplia análisis de políticas públicas ambientales. Que es un campo muy amplio. O sea, cualquier instrumento, cualquier intervención por parte del gobierno que busque asignar los recursos o regular la conducta de cómo usamos los recursos naturales tiene que ver con políticas ambientales. No puede ser un impuesto, no solamente un impuesto ambiental, no, incluso, por ejemplo, el subsidio a la gasolina altera la decisión que tomamos sobre qué transporte usar, cuánta gasolina consumir, qué distancia recorrer. Eso entra en el campo de políticas públicas. Yo me he dedicado también un poco a estudiar conflictos políticos relacionados con el agua, ¿no? Los grandes trasvases entre volúmenes de agua, por ejemplo, de la cuenca Lerma-Cutzamala para alimentar el monstruo de la Ciudad de México, ¿no? Va a haber ya muchas ciudades, prácticamente en 20 años va a haber pocas ciudades en México que no trasvasen agua a grandes distancias. Ya, claro, que es un problema serio también aquí en Aguascalientes. Así es. ¿Sí? Entonces, este es un tema que tú lo ves a nivel global, o sea, digamos, visión global con acción local. ¿Sugieres algunas acciones locales? ¿De ahí sale alguna política pública del CIDE?
Sí, bueno, mi análisis ha sido de varios casos a escala nacional. Digamos, hay varias formas de trabajar, ¿no? Hay, por ejemplo, trabajo sociológico que estudia a profundidad algún caso, ¿no? Por ejemplo, algún conflicto por agua, entrevista a varios actores, cuáles son sus posiciones, cuáles son las razones y las estrategias de su lucha, y una visión un poco más macro, ¿no? Por ejemplo, cuáles son los efectos de aumentar la tarifa de agua en varias ciudades de México. A partir de esa visión macro se pueden hacer sugerencias de política pública específicas, ¿no? Por ejemplo, cómo diseñar una tarifa de forma que no se afecte el consumo básico, sobre todo en hogares de zonas marginadas o socioeconómicamente el rango bajo, al tiempo que no se fomenta el derroche en el consumo de agua potable, por ejemplo. Entonces, esta visión macro sí permite hacer algunas recomendaciones concretas como precio de agua. Podemos hacer un juicio de qué tanto nos conviene mantener o reducir más aceleradamente un subsidio al combustible, por ejemplo, ¿no? Sí, un tema importante en la cuestión de política ambiental es qué pasa cuando tenemos acceso a gasolina relativamente barata, ¿no? Entonces, algunos viajes que podría hacer yo caminando o tal vez en transporte público son más accesibles, más baratos, haciéndolos en auto, ¿no? Incluso mi decisión de si compro un auto o no, de forma muy precisa o muy vaga, pues hago un cálculo de cuánto voy a gastar si tengo un auto contra cuánto gasto en transporte público y todas las molestias que implican cada situación, ¿no? Entonces, los costos que se determinan desde el gobierno federal o un gobierno local afectan esas decisiones, ¿no? Incluso pueden afectar dónde vivir, ¿no? Qué tan cerca de mi trabajo, compro el auto o no, qué tanto lo uso, etcétera. Pues sí, esto me hace recordar las clases de economía básicas cuando dicen es que a veces el ahorro privado se refleja en gasto al público, a la sociedad. Exacto. O sea, lo que a mí me beneficia, en la medida que me beneficia, a lo mejor puede estar afectando a la sociedad donde vivo, ¿no? Claro, y, por ejemplo, el tráfico es un caso de eso, típico. ¿no? Nosotros vamos en el tráfico y decimos, ¿qué tráfico hay? Bueno, pues nosotros somos parte del tráfico, problema, ¿no? Al elegir una forma de transporte, aumentamos infinitesimalmente, pero ya en la suma es un tiempo grande de pérdida para todos los demás, ¿no? Sin contar las emisiones, por ejemplo, de dióxido de carbono, de óxido de nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso afectamos el problema de cambio climático, que está asociado a que ya lo estamos experimentando, pero en lapsos de 20, 50, 100 años, mayores alteraciones de la temperatura, de los patrones de lluvia, y por otro lado, pues simplemente los contaminantes que conocemos desde hace décadas y que afectan la ciudad, ¿no? Enfermedades respiratorias. Entonces, esas elecciones que a lo mejor pueden ser un acto que nos brinda comodidad, por otro lado, nos imponemos como sociedad otro tipo de costos, ¿no? Mayor riesgo de enfermedades y contribuir al problema global de cambio climático. Y esto, bueno, me parece muy lógico que lo sepan los investigadores. ¿Lo saben los políticos? Pues los políticos han recibido mucha información de diversas fuentes, desde investigadores, ¿no? Que hacen algunos reportes que les llamamos resúmenes ejecutivos para tomadores de decisiones, ¿no? No solo hay investigadores que publican en revistas especializadas, ¿no? Los famosos journals, sino que se traduce todo ese trabajo de forma que sea comprensible para la gente, por ejemplo, un lector promedio de periódicos, para los diputados, y con sugerencias de qué decisiones podrían tomar al respecto. Entonces, yo diría que por lo menos los políticos, hablando de legisladores de ciertas comisiones, sí tienen esta información, ¿no? Ya no podría decirte qué tanto se procesa y se actúa en correspondencia, ¿no? Muchas veces no es que no se entiende el mensaje, ¿no? O sea, finalmente hay muchos intereses en competencia, ¿no? Aquí, digamos, no hay que ser ingenuos de que la vía, por ejemplo, de política ambiental es
tiene únicamente beneficios. También hay costos, hay que renunciar a ciertas cosas, ¿no? Como cuando yo decido tomar una decisión menos cómoda, pero que contamina menos al ambiente, finalmente hay un intercambio, ¿no? De un beneficio a cambio de cierto costo. Entonces, la gente que carga con ciertos costos o que no está de acuerdo, por ejemplo, con fomentar el transporte público o la bicicleta, posiblemente pues también envíe su propia información y su visión de las cosas a los políticos, ¿no? Entonces, finalmente ellos procesan toda una diversidad de intereses. No, bueno, pues es interesante porque finalmente aquí entra ese problema. Un político que quiere ser muy popular, a lo mejor asume una política que es buena para el individuo, pero no es buena para el todo. ¿Cómo distinguimos eso? O para un grupo. ¿Cómo podemos distinguir como ciudadanos cuando está tomando una medida que es, vamos a decir, muy atractiva para un grupo que es con fines eminentemente electorales, pero nos va a dañar a la larga? ¿Podemos hacerlo como ciudadanos? Bueno, pues los ciudadanos yo creo lo pueden hacer con ayuda de los que estudiamos esos procesos. Tal vez sea difícil evaluar algo tan complejo como vamos a ver qué tanto ayuda que se construya un puente o en la Ciudad de México un segundo piso contra que se invierta en la línea del metro, ¿no? O sea, podemos tener una idea de cuáles van a ser las consecuencias, pero son decisiones finalmente bastante complejas. Ahí es donde entran los especialistas y hacen una proyección de cuántas personas se van a ver beneficiadas por un proyecto contra otro, ¿no? Claro. O qué tanto, por ejemplo, se van a aumentar estas emisiones de dióxido de carbono por tener gasolina barata, o qué tanto se incrementa el riesgo de tener una enfermedad respiratoria por el volumen de contaminantes que hay en las ciudades más grandes del país, ¿no? A veces no encontramos esa relación que existe, en que se enfermó una persona de enfisema, pero no vemos que esto fue resultado de una política pública pues equivocada en el sentido, ¿no? Sí, ahí es un trabajo también de traducir la información a un público no especializado, ¿no? Hay varios lugares donde se coloca la investigación. La de los journals especializados es una conversación entre pares, es decir, de un investigador a otro investigador, ¿no? Y de un campo muy especializado, ¿no? Los que se especializan en este pequeño segmento de energía nuclear se comunican con otro especializado en ese mismo segmento. Pero otros espacios son los artículos de opinión, espacios como este que nos das la oportunidad, los blogs o estos reportes dirigidos a ciertas secciones de la ciudadanía o a los tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, gente de organizaciones civiles puede procesar toda esa información y actuar en función de esos datos, ¿no? A veces hace falta actuar y precisamente por eso el comentario editorial debe decir es que nos hace falta volver a ser uno, volver a sentirnos parte de algo. No nada más yo ya saqué mi beneficio y no me importa el vecino. Cuando finalmente el vecino, si está mal, a lo mejor si tiene un problema económico y el vecino también tiene algunos problemas de moralidad, pues me puede robar. Entonces yo me estoy afectando por no ayudar al de junto, por no cuidar el medio ambiente, por no cuidar, ya no digamos el medio ambiente, cuando uno habla de medio ambiente piensa en el aire, en el agua. No, el medio ambiente estamos hablando de la vecindad inmediata, ¿no? Exacto. De hecho, podemos, más que hablar de política ambiental, hablar de política urbana en general. Por ejemplo, si nosotros crecemos como ciudad con cierta modalidad de vivienda, por ejemplo, el fraccionamiento cerrado, ¿no? Que es un lugar donde se excluye a cierta parte de la ciudad y que además en general no se incluye, por ejemplo, el uso comercial, vamos a fomentar más el uso del automóvil, y no solo eso, sino algo que mencionabas, las relaciones entre vecinos o las relaciones en general entre peatones, entre gente que vive en la misma ciudad, también se deteriora, ¿no? Es decir, nosotros nos excluimos y excluimos a los que no viven en esta parte que además tienen otro nivel socioeconómico, ¿no? Que muchas veces pueden ser buenas razones o razones válidas por las cuales es cómodo vivir en esos sitios, ¿no? Puede ser miedo al crimen, ¿no? De comodidad, o sea, son razones válidas, pero hay otras formas de resolverlo, ¿no? Y finalmente ese deterioro de lo que pomposamente en la academia llamamos capital social, que son esas relaciones de confianza entre los individuos,
es algo que nuestras decisiones de cómo crecer la afectan. Entonces la pregunta es, como ciudadano, ¿cómo quiero vivir? ¿No? Claro. ¿Cuál es mi visión? Digamos, está la ciudad de Barcelona, la ciudad de Atlanta. Tienen más o menos la misma población, pero Atlanta ocupa más de 20 veces el área que Barcelona, ¿no? En Barcelona el 60% de la gente está cerca de una línea del metro, en Atlanta el 4%. Claro. ¿No? Pues hay tantas cosas que podemos hablar. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que el CIDE nos ha acompañado ya por segunda ocasión, y espero que siga así, para hablar con nuestro público de estos temas importantes. Muchas gracias por tu presencia. No, al contrario. Muchas gracias. Volvemos, estamos en Viene Bien. Regresamos. Ya volvemos con Viene Bien. ¿Te bañas y en pocas horas sientes el cabello grasoso? Estos productos son para ti. La línea completa de productos capilares FOG. Brinda limpieza, restauración, cuidado y protección al cuero cabelludo y cabello. Limpieza profunda y permanente solo con productos capilares FOG. De venta en Luma, Galeana 105 Centro o llama al 293-0634. Productos FOG. Vanguardia, calidad y diseño. Todo lo que buscas para tu hogar en Viten Muebles. Visítanos en Centro Comercial El Parián, local 72. Viten Muebles. Aguascalientes es cuna de grandes emprendedores. En el Ayuntamiento de Aguascalientes entendemos lo difícil que es empezar un proyecto. Emprender es enfrentar desafíos que te hacen crecer. Creemos en ti. Acércate. Toda persona que tenga el sueño de emprender puede convertirlo en realidad creyendo en sí mismo. Conoce cómo podemos apoyarte con el nuevo programa de impulso a emprendedores y a pymes. Ayuntamiento de Aguascalientes, ciudad de la gente buena. Yo soy Rolando Mayorga. Nuestro sistema surge de la necesidad de hacerle tratamiento de diversos residuos orgánicos y como resultado generamos un biogás. Este biogás se convierte tanto en energía alternativa que puede ser eléctrica o calorífica. Yo soy un emprendedor que hace brillar a México. Infórmate en brillamexico.org y comprométete con la eficiencia energética. Regresamos con Viene Bien. Pues me da mucho gusto recibir aquí de nuevo en el estudio a la diputada Silvia Garfias. Silvia, bienvenida, aquí está tu casa. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a quienes nos sintonizan a través del sistema Gigacable en este programa Viene Bien. Pues muchas gracias. Fíjate que tuvimos el gusto de conocer el foro popular que ustedes, el senador Herrera, Fernando Herrera y tú, están apoyando aquí en Aguascalientes. Fuimos a hacer una cápsula y me gustaría invitarte a verla, por Claro favor. que sí, con gusto. Muchas gracias. Quienes dirigen es patrocinado por Fundación Ahora. Tener una remuneración justa o un negocio lícito son derechos económicos de las personas. La sociedad se enriquece cuando sus miembros mejoran. Nos patrocinó. Bueno, pues entonces estamos viendo aquí la participación de varias personas con el senador Fernando Herrera, que está hoy trabajando en la Ciudad de México el día de hoy. ¿Qué nos puedes platicar de este foro, Silvia? Sí, muchas gracias, José Luis. Bueno, pues esa fue una idea que surgió ya desde hace mucho tiempo ante la necesidad y demanda que nos hacen muchos ciudadanos de encontrar espacios de reflexión, de crítica, de análisis en diversos temas de índole económico, político y social. Y es como surge, bueno, esta inquietud. Yo debo decirte que hay una participación de mucha gente que está apoyando este proyecto de manera altruista y que la idea es que se difunda y que participen precisamente personas de cualquier colonia, de cualquier extracto social. Y los lunes estamos haciendo un taller de oratoria.
porque muchas veces parece fácil hablar en público y sobre todo, bueno, pues esto va destinado o dirigido a quienes tienen alguna forma de relacionarse con públicos, ya sea de manera masiva o en una comunicación interpersonal. Y bueno, pues está un muchacho que se llama Reinaldo, nos está apoyando ahí con esos talleres y esos ejercicios. Bueno, pues es un sesgo muy de Fernando Herrera esto, porque él fue campeón de oratoria hace algunos ayeres, ¿verdad? Sí empezó en política, tengo entendido. Sí, él ha sido un fanático y además un pues líder que se ha caracterizado precisamente por su capacidad de oratoria, sobre todo en eventos masivos. Yo debo decir, en el Partido Acción Nacional, donde los dos formamos parte, pues es el mejor orador que tenemos actualmente en Acción Nacional. Pero de nada sirve el aprendizaje, de nada sirve tener experiencia si no se transmite. Y esa es la idea, transmitirlo sobre todo a los jóvenes que inician en esta formación y en esta carrera, muchos de ellos dirigidos obviamente a la actividad política, pero no tampoco está limitado, puede ser a otras áreas. Los martes estamos teniendo talleres dirigidos exclusivamente a las mujeres de cualquier edad, y ha habido participación importante. Estuvo la semana pasada con nosotros Mari Carmen Romo, que bueno, también colaboradora de aquí de Radio B y Radio Grupo. Y bueno, pues ayer mismo se dio una plática de inteligencia emocional. Son temas exclusivos que pueden llamar la atención y atraer sobre todo a las mujeres. Hay quienes participan un martes, hay quienes están todos los martes, hay quienes una vez, a medida como van pudiendo. Y esos talleres los está organizando una gran comunicóloga que se llama Isabel Rosales, que también nos está apoyando y está participando en estos talleres. Sí, conozco a Isabel, hemos tenido la oportunidad de trabajar con ella en la universidad, si mal no recuerdo, Cuauhtémoc, Universidad de Cuauhtémoc. Y estuvimos ahí un viernes, ¿había gente que cantaba? Sí, bueno, los jueves, los miércoles es día de descanso, por llamarlo de alguna manera, ya son actividades del grupo interno, ¿no? En el partido político que pertenecemos, y los jueves hacemos talleres de lectura, porque sí es importante. Yo digo que un pueblo entre más informado pues es capaz de exigir mejores resultados a los gobiernos de cualquier color y cualquier partido. Y los viernes son las noches bohemias, los talleres culturales, y ahí bueno, hemos invitado y hemos tenido la participación y colaboración de gente de la Universidad Autónoma, está el grupo Quetzal también, ha habido políticos que han ido no a dar un discurso, han ido a declamar. Por ejemplo, José Ángel González estuvo dando ahí unos poemas hace unos 3 semanas. Y también se ha hecho un concurso de canto, participación, grupos folclóricos. Estamos pensando también en las próximas semanas habrá danza, la salsa, bachata. Y bueno, la idea es tener un espacio que no solamente sea una oficina de enlace para la gestión o actividades legislativas, sino tener un espacio donde pueda la gente participar. Es sin costo, es totalmente gratuito. Déjame nada subrayar eso. Es una oficina de enlace legislativo tuya y de Fernando Herrera, que se abre al público. Ustedes dos, funcionarios públicos, uno a nivel estatal, tú diputada del Congreso de Aguascalientes, Fernando, integrante del Senado de la República, que entendieron lo que es la República. Es decir, este es un espacio republicano, no es partidista. Tú dímelo. No, yo debo decirte que ahí, por ejemplo, los viernes nos está apoyando un político, un luchador social, un rebelde, muchos le llaman, ¿no? Fernando Alférez, que participó mucho tiempo en el PRD, ahora está a veces en Morena. Ya le dijimos que no sea tan moreno, que sea un poquito más azul. Pero bueno, ha invitado gente de todos los partidos políticos y ahí no se ven colores, ni marcas, ni extracto social. Sí, porque hay gente todavía que piensa que al llegar al gobierno, piensa que lo que tiene en sus manos, que es público, es de su partido. Y eso simplemente no se vale. Qué bueno que ustedes tienen esa visión. Y esto es gratuito, se dan bocadillos, hay veces que también se ha permitido alguna bebida espirituosa, digo yo, sobre todo los viernes, que son las noches bohemias, ya más de relax. Mal si no hubiera algo. Ya más relajados, ya para pues retroalimentar la semana y además tener pilas, ¿no?, para la siguiente. Y ha habido pues muy buena respuesta. Lo vamos a mantener así todavía todo octubre. Esperemos que en noviembre. Luego vienen las fechas decembrinas, las fiestas decembrinas. No sabemos qué tanta respuesta vaya a haber, pero sí es importante que sepan que todos los días de lunes, martes y jueves a las 6:30 hay talleres. Quien se quiere integrar, bueno, desde luego que son bienvenidos. Y los viernes pues es a las 8, ya es un poco más tarde, ya acabando actividades, y son bienvenidos todas y todos. Ok, ahora sí, ya que dijiste todo, ya nos dejaste hoy con ganas de ir, ahora sí dinos dónde es. Sí, es en Avenida Héroe de Nacosari, es la oficina de enlace ciudadano del senador Fernando Herrera, Avenida Héroe de Nacosari Sur 2541, fraccionamiento Jardines del Parque. Está
adelantito del INEGI, viniendo de norte a sur, a unas 3 cuadras. En la esquina está una cantina muy conocida, bueno, digo el nombre, pero bueno, pues está ahí a 3 cuadras, para que cuando termine la noche bohemia, si todavía tienen ganas, bueno, pues por ahí ya por cada cuenta de cada hay quien. Hay muchos lugares y eso ya es por cuenta de cada quien. Pero sí me parece que ha sido una buena idea, la verdad, agradecer a quienes participan, porque organizar, convocar, llamar, dar los temas, ha habido muy buena participación de la gente y pues desde luego seguimos abiertos a mejorarlo, a fortalecerlo y a dejar ese sesgo que el político, el legislador, pues solamente hace leyes y gestiona, y darle un enfoque mucho más ciudadano. Pues es importante eso. Entonces es un lugar donde la gente puede ir a expresarse culturalmente. Si alguien sabe, quiere darse a conocer, toca la guitarra bien, puede ir los viernes. Puede ir los viernes, obviamente tenemos un programa. Hay que inscribirse hay un antes. programa, sí, el teléfono de la oficina es 968-7818, en la oficina de Eruden Acosari, y si no, desde luego en el celular 940-0142, y ahí, bueno, podrían registrarse, preguntar por el responsable del taller. En el caso, por ejemplo, del taller de literario, el de oratoria y el de mujeres, hay invitación expresa. En el caso de los viernes, pues se están programando quienes quieren participar. Repetimos el teléfono, 968. Es 174-6818. 174. Ajá. 174-6818. Ajá. Y el celular 449-140. 940-0142. 940-0142. Repito, ahora sí, de corridito. 174-6818, 449-94-00142. Así es, esos son los teléfonos. Cualquier interesado, insisto, no tiene costo, es abierto al público, y desde luego quien tenga interés en mostrar pues su capacidad, aptitud, habilidad, que no todos podemos tocar guitarra, no todos sabemos cantar, no todos sabemos bailar, pues desde luego este es un espacio que está abierto a todos. Haz un paréntesis, el trabajo que hacen el Día de Mujeres, ¿qué se hacen ahí? Digo, nada más con curiosidad, ¿qué hacen cuando se juntan? Bueno, ha habido, por ejemplo, ayer fue el de inteligencia emocional, y se invitó a una chica que se llama Mónica, que bueno, son especialistas. Isabel Rosales ha hecho un esfuerzo importante por encontrar especialistas en distintas áreas de temas que tienen que ver más con la mujer. Ayer se trabajó mucho, luego dicen que las mujeres no pensamos, hablamos y después dijimos, chin, ¿ahora qué dijimos, no? Sí. Y bueno, en este taller se habló de eso. Ahora que viene, por ejemplo, la festividad de muertos, la idea es presentar una plática sobre tanatología, cómo enfrentar, cómo saberlo. Mari Carmen Romo también habló de temas que tienen que ver con el análisis, que a veces dicen la mujer es médica, psicóloga, enfermera, arquitecta, administradora, etcétera, y estaba enfocado a eso. Son diversos temas que se han tocado con miras a dirigirlos precisamente a las mujeres, a lo que les interesa a las mujeres, y muchos son talleres de introspección, no se trata de ir, es que tú me hiciste, regreso, etcétera, ¿no? Sino de un taller de introspección que además, Isabel lo dice y lo dice bien, es un regalo de vida. Estas pláticas por fuera luego tienen costo importante, y obviamente todo eso está siendo subrogado por el senador. Pues qué bueno que existe un espacio así, qué bueno que en un momento dado, siendo funcionario público, dice, ya me despojé de las siglas de mi partido, aunque sigo siendo el partido, como diría él, estoy poniendo esto a los ciudadanos independientemente de cualquier preferencia partidista. Sí, claro que sí, ha habido gente, insisto, que va de cualquier partido político, quienes organizan también forman parte de otros partidos políticos, y eso es tema aparte. Sí, eso ya es a querer o no, lo que él recibe de dieta es dinero público. Ah, por supuesto. Entonces y eso, se debe al además público, no a su partido. Hacerlo rendir y rendir bien. Y hacerlo rendir, sí. Esa es la responsabilidad de ustedes. Esa es la respuesta que se está dando, y ha habido de todos los colores, de todos los extractos, y es tan reconfortante que puede convivir la señora de muy buenos ingresos con la señora que está sacando al día, y que luego van a tener un punto de conexión, un punto de encuentro, y eso es pues muy satisfactorio. Gracias, Silvia, por toda esta información. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos este foro. Muchas gracias. Muy amable. Volvemos, estamos en Viene Bien, regresamos en un momento. Ya volvemos con Viene Bien. Desde que inicia el día, la noticia mantiene su pulso minuto a minuto.
Diariamente nos preparamos utilizando tecnología de vanguardia para llevarte la información más fresca. Un noticiero que refleja la realidad del mundo en que vivimos, pero sobre todo comprometidos con que inicies cada mañana totalmente informado. Buenos días, vecinos de Lomas del Ajedrez. Buenos días, amigos que nos siguen por internet. Buenos días, Aguascalientes. Con Alberto Viveros, todos los días, 7 de la mañana. El cambio está sucediendo. Por 50 años hemos estado ahí. Cuando el sufrimiento de los animales estaba en su peor momento, cuando estaba más extendido, estuvimos ahí para vacunar a los perros abandonados en la calle y salvarlos de que los mataran por miedo a la rabia, para acabar con la crueldad de la danza de los osos de una vez por todas, y para proteger a los animales del devastador impacto de los desastres. Queremos acabar con el sufrimiento innecesario de los animales, para siempre. Pero para hacerlo, debemos destacarnos, debemos ser claros, ser memorables. Y por eso, estamos evolucionando. Ahora somos Protección Animal Mundial. Nuestro nombre cambió, pero nuestra misión sigue siendo la misma. Todos los días, protegemos a los animales, influenciamos a los tomadores de decisión e inspiramos a las personas a mejorar la vida de los animales. Juntos, podemos mover al mundo para proteger a los animales. Únete a nosotros. Regresamos con Viene Bien. Estamos aquí de regreso y hoy tengo el gusto de saludar a Gustavo Gutiérrez. Bienvenido, Gustavo. José Luis, muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues me da mucho gusto poderte recibir, una persona que desde muy joven, que sigue siendo bastante joven. Muchas gracias. Sin rastas ahora, pero... Sin rastas ahora, sí, es verdad. Hay gente que me para todavía en la calle y me dice, no, tú no eres Gustavo. Pero bueno, ya entrando en materia, tú has estado toda la vida en materia de impulso al uso de la bicicleta. Sí, bueno, en general, mi profesión, yo estudié Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma con alguna movilidad a la Politécnica de Madrid, lo cual me abrió muchísimas expectativas, pero desde muy temprano empecé con temas ambientales y sobre todo con temas de activismo social, fundando el grupo de Greenpeace aquí en Aguascalientes, que lo coordiné durante 7 años. Y pues bueno, también formando parte de muchos otros movimientos, de los que tenían que ver con el rescate de la mezquita de La Pona, con de tener proyectos sobre incineradores de basura en Aguascalientes, y uno muy interesante y en el cual al final me he enganchado y he hecho mi carrera profesional alrededor de él, lo que tiene que ver con la movilidad urbana sustentable. Claro. Pues eso es un tema importantísimo. De hecho, preparamos una pequeña cápsula que me gustaría invitarte a ver para que platiquemos, tengamos un tema para que nuestro público vea de qué se trata, ¿sí? Bueno, entonces aparentemente aquí hay un problema técnico, pero bueno, vamos a seguir platicando. El hecho es que cuando hablamos de movilidad urbana, ¿de qué estamos hablando? Pues bueno, cuando hablamos de movilidad urbana hablamos de un punto fundamental que rara vez tocamos o lo vemos así, y hablamos de un derecho humano, un derecho a la movilidad. El derecho a la movilidad se concibe desde dos perspectivas, uno que tiene que ver con la individual y otro que tiene que ver con la colectiva. Pues la individual, asegurar que la movilidad y que todo lo que tiene que ver con los temas de poder hacer y realizar tus actividades de manera cotidiana, hay un derecho intrínseco, ¿no? Es como vivir, moverte, hacer las cosas. Y la parte colectiva pues tiene que ver con la planeación, con la política pública, con el diseño de las vialidades, con el diseño de la propia ciudad y de la densificación. Dejar la parte de movilidad fuera de las políticas de planeación
Nos está teniendo costos muy, muy elevados, ¿no? Ciudades congestionadas, ciudades con poca calidad de vida, ciudades con accidentes viales. En México es alarmante las cifras, más de 14,000 muertos anuales por accidentes viales y más de 40,000 lesionados, de los cuales 20,000 padecen secuelas. Si lo pusiéramos en perspectiva, estas 14,000 muertes representan muchísimo más que lo que ha ocasionado la guerra contra el narcotráfico, por ejemplo. Y cuando un accidente se vuelve de una manera recurrente, deja de ser un accidente, ¿no? O sea, ahora se convierten en incidentes que obedecen a temas de planeación, de cómo se ejecutan, de cómo se planean las vialidades, también de cómo las relaciones y las velocidades que alcanzamos en los vehículos y lo que las vialidades nos permiten. Aquí estamos viendo un video súper interesante que... Es bueno, qué bueno que lo comienzas. DOT, Desarrollo Orientado al Transporte. Y tiene que ver con cosas muy importantes, ¿no? Con caminar, que es yo creo que la parte más práctica para moverse, pedalear, conectar, es decir, tenemos que realizar ciudades conectadas, densificadas y sobre todo compactar. Las ciudades ahora mismo están sufriendo una transformación interesantísima y es que aunque el automóvil ha sido prácticamente la unidad de medida para el diseño de las ciudades en América, en México tenemos una característica interesante que es a través de la colonia española, pues bueno, los centros de las ciudades se diseñaron con otro tipo de modelo. A lo que se quiere regresar es volver a diseñar las ciudades a la escala humana. Y esto tiene que ver mucho con cómo concebimos el impulso y el desarrollo de una ciudad. Una ciudad en donde sus habitantes tengan que desplazarse 20 o 30 kilómetros para llegar al trabajo, pues es una ciudad que en pocos años se va a convertir en poco competitiva. En la Ciudad de México, por poner un ejemplo, que es de donde tenemos datos, se calcula que pierdes 5 años de tu vida en el tráfico. Es decir, te puedes hacer una carrera universitaria mientras estás atorado en el tráfico, ¿no? Claro. Entonces eso repercute directamente en la calidad de vida, más allá de todas las externalidades que tienen que ver con la contaminación, con la salud, con la obesidad, ¿no? Que es una parte muy importante. Hemos estado haciendo un llamado a los políticos y a los tomadores de decisiones a revertir esta tendencia, ¿no? Creemos que construir y habilitar vialidades más anchas es como querer combatir la obesidad con pantalones más anchos. O sea, no podemos tener el número de automóviles que ahora mismo tenemos tan solo en la ciudad de Aguascalientes. Yo lo veía ahora que venía para acá porque me transporto en bicicleta, pues cientos y cientos de automóviles colapsados en las calles y generando un ambiente también hostil que no nos permite o que nos bloquea de la convivencia o de la sana convivencia entre todos los ciudadanos. Entonces, bueno, si me preguntas, la movilidad sustentable pues es un tema muy amplio en el cual me ha tocado especializarme directamente en la no motorizada, ¿no? Que es en la peatonal y en la ciclista, donde la bicicleta en distancias de 7 kilómetros es mucho más eficiente que el automóvil. Y si tú te pones a pensar, del centro de la ciudad al tercer anillo son 7 kilómetros. Entonces muchas veces sobredimensionamos las distancias y creemos que pues está muy lejos, etcétera, es muy cansado. Y hay algo que sí es un argumento muy importante y hay que trabajar para poder disminuir, son los riesgos. Y es la inseguridad que se siente cuando le pides a las personas andar en bicicleta. La gente no se niega y la gente dice, pues si yo pudiera andar en bicicleta lo haría, ¿no? Pero me da muchísimo miedo. Claro. Hay una sensación, incluso también un poco sobreestimada de la seguridad, donde se cree que andar en bicicleta es más seguro de lo que en realidad es, pero sí es verdad que existen algunos riesgos. Y esos riesgos se pueden hacer pues desde generar y de promover la cultura vial, que allí es una cultura vial entre todos los actores, porque al final todos convivimos en la calle, ¿no? Es nuestro espacio de encuentro, es el espacio público, y tiene que también ver con cómo se diseñan las vialidades, la pacificación del tráfico. Estamos proponiendo para Aguascalientes que el centro de la ciudad sea una zona 30, es decir, donde no se pueda ir a más de 30 kilómetros por hora en las calles de la ciudad, y esto se hace desde la reglamentación hasta el diseño de las calles. Entonces, ahora, con esta nueva tendencia, hemos involucrado a otros actores y estamos conformando el Consejo Ciudadano de Movilidad Sustentable, que servirá como ese
como ese punto de encuentro entre los diferentes actores sociales que estamos. Está involucrado el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Urbanistas, algunas universidades, organizaciones que trabajan con temas de accidentes viales, algunas con discapacitados. Por supuesto, nos gustaría integrar el transporte público. Claro. Y están las organizaciones ciclistas que ahora pues las organizaciones que han puesto el tema, el dedo en el renglón, ¿no? El tema en la agenda pública. Aguascalientes tiene un movimiento ciclista muy nutrido, muy potente, es uno de los más potentes a nivel nacional. Justo ayer en la rodada de los martes, que ya se ha vuelto algo tradicional en la ciudad, algo... Ya son casi 4,000 personas. Exacto, sí, somos más de 4,000 personas. Que salimos a pedalear. Que salimos a pedalear todos los martes. Es un punto de encuentro. Yo creo que el evento más incluyente y masivo que tiene ahora mismo la ciudad de Aguascalientes. Ha sido muy interesante. Gustavo, siéntate con la libertad de que este es un espacio abierto. Muchísimas para gracias. Hablar de todo esto que es importante para toda la ciudad y todos los que viven en distintas ciudades como la de Aguascalientes. Pues te lo agradezco muchísimo. Invitamos a toda la gente a que se sume, a que se suba a la bicicleta, que viva la experiencia y que cambie su modo de vida, ¿no? Que deje de gastar y que ayude a su cuerpo y al planeta. Claro que sí. Gustavo, muchas gracias. Estamos en Viene Bien. Volvemos en un momento. Por la Agencia Ciudadana de Cooperación y Desarrollo. Haz realidad proyectos sociales, culturales, económicos y ambientales de tu empresa o asociación. Si tienes la idea, te apoyamos a obtener los recursos. Ya volvemos con Viene Bien. As a father and UNICEF ambassador, I can't believe that an entire generation of Syrian children is at risk since the conflict began 3 years ago. Too many have witnessed and experienced horrific violence. Too many have been forced to flee their homes, forced to work, forced to drop out of school. They are being denied their childhood to play, laugh and learn. To prevent a lost generation, Syrian children need education, protection and emotional care. With your support, we must demand that this generation of Syrian children is not forgotten and have the future they deserve. Join me and champion the children of Syria. Todos los días pinto el México que quiero. Tú y yo dibujamos todos los días el país que queremos y podemos tener. Porque juntos, niños y niñas, movemos y transformamos México. Iniciemos la construcción del México que queremos, que imaginamos y que estamos logrando. Somos México, el futuro de México. Regresamos con Viene Bien. Pues estamos de regreso en esta parte final. Les recuerdo que nuestro teléfono en el estudio es 136-3370. Nuestro Facebook, estamos en Viene Bien AGS. Y estamos aquí hoy en compañía de Gustavo Franco. Perdón, Carlos Franco, me quedé todavía con Carlos Alberto Franco. Bienvenido, de Colectivo Serguey. Muchas gracias. Pues bueno, Colectivo Serguey es una organización que nace bajo una necesidad. ¿Por qué nos platicas un poco la historia? Sí. Colectivo Serguey tiene 19 años de existencia. Surgió de una manera informal. Había una organización que se llamaba Falcons,
hace mucho tiempo, que era de Fundación Aguascalentense de Lucha contra el SIDA. Sabemos que desafortunadamente el SIDA se concentra en algunas poblaciones, una de ellas es los hombres que tenemos sexo con hombres, y en esa organización había muchos hombres gays, y el fundador de Colectivo Ser Gay, que es Julián Elizalde, vio esa necesidad de no solo hablar sobre el SIDA, sino hablar de la homosexualidad y de la gran discriminación que se sufre, ¿no? A quienes tenemos esta preferencia sexual. Entonces empezaron a reunirse de manera informal y en el año 2000 ocurrió algo muy importante aquí en Aguascalientes porque no sé si se acuerdan que había un letrero en el balneario Ojo Caliente que decía se prohíbe la entrada a perros y homosexuales. Ese letrero estuvo muchísimo tiempo y a nadie le parecía homofóbico ni discriminatorio hasta que un reportero lo hizo notar y en el año 2000 fue la primera vez que hubo un movimiento de protesta de la gente de la diversidad sexual en Aguascalientes. Fue el 21 de agosto y por eso para nosotros es una fecha importante que conmemoramos porque se podría decir que fue el inicio del movimiento de liberación homosexual en Aguascalientes. Y de allí en adelante, a partir del 2005 empezamos nosotros a trabajar ya en proyectos financiados con financiadoras nacionales e internacionales y desde el 2005 hemos trabajado ininterrumpidamente en proyectos de prevención de VIH y de que tienen que ver también con derechos humanos y combatir el estigma y la discriminación. Es un punto importante y quisiera, cuando hablabas, recordaba yo la película Filadelfia, que estelarizó Tom Hanks, que tenía, se enfermó, por decirlo así, de SIDA y después fue rechazado por su preferencia sexual. Entonces, prácticamente estamos viendo ese mismo esquema que se repitió en Aguascalientes. Y esto nos lleva a que un problema de salud pública tiene que verse con una mentalidad mucho más amplia. Y esto es lo que ha hecho el Colectivo Ser Gay. Y por lo que veo en estas imágenes, ustedes tienen un centro de información, de apoyo a las personas que tienen esa preferencia sexual. Y ¿por qué nos platicas un poco lo que hacen en Ser Gay? Nosotros tenemos un centro de manejo de la información donde tenemos más de 600 títulos en sexualidad, derechos humanos y VIH. Desafortunadamente no son temas que tengan mucha bibliografía, o al menos que sea de fácil acceso. Entonces nosotros a lo largo del tiempo hemos conseguido esta colección. Tenemos también un acervo de películas de diversidad sexual y es para que la gente se informe, porque yo creo que eso es lo que genera más discriminación, el miedo a lo desconocido. Eso es, y mucha gente también por lo desconocido dice, no, es que mis hijos que no se mezclen y no se les va a contagiar. ¿Se contagia? No, claro que no. De hecho, una pregunta, digo que siempre es la pregunta del millón y que la gente hace y hace es, ¿uno nace o se hace? ¿O de dónde surge la homosexualidad? Y yo siempre digo, no sé. Y realmente creo que no importa. El chiste es que estamos aquí y somos así y tenemos el mismo derecho que cualquiera a vivir felices. Entonces, el buscar una causa creo que tiene que ver con la patologización. De hecho, se han hecho miles de investigaciones, ninguna ha tenido un resultado contundente. Entonces, en lugar de concentrarnos en el por qué, yo creo que hay que concentrarnos en el para qué. Y se da una perspectiva mucho más positiva y de construcción, ¿no? Claro. Aquí, ahora que comentabas un poco la historia, yo recuerdo ese día, el 21 de agosto, yo era regidor del municipio de Aguascalientes y recuerdo que inclusive mandaron cerrar el palacio. Entonces yo como regidor yo salí. Entonces la realidad es que yo desconozco el movimiento. Digo, finalmente, pues sabes que hay una inquietud. De pronto salgo y me encuentro que las puertas están cerradas. ¿Por qué no nos dejan entrar ustedes? Y y yo me pregunté como funcionario público, ¿por qué no escuchamos para ver qué es lo que tienen que decir?
Y la realidad es que la falta de conocimiento nos llevó también a cometer muchos errores, pero ya sabiendo que es, obviamente, que si alguien trae una preferencia sexual diferente, pues lo va a hacer toda la vida. Así nace y así no se hace. O sí, no sabemos todavía, ¿no? Pero bueno, el hecho es que finalmente el punto central, tú lo has hecho, es desde el punto de vista de manejo de los derechos. Derechos humanos. Y esta es la línea general. No es promover a que la gente se haga homosexual. No hay esa intención. Pues no, porque realmente eso es imposible. Yo siempre he dicho, te lo por pregunto ejemplo... así para que tú lo digas y que quede claro. Porque ahorita que yo está en boga lo del matrimonio y que lo que dice el obispo y bla. Y los miedos también de la gente. Yo vengo de un matrimonio heterosexual y yo no soy heterosexual. Entonces, yo creo que con eso puedo yo tumbar cualquier otro argumento. El hecho de que dos hombres críen a una persona no va a determinar su sexualidad, porque entonces la homosexualidad no existiría. Claro, claro. Bueno, finalmente, ¿dónde se les encuentra? Y por ejemplo, ahorita que acabas de decir, tú provienes de un matrimonio heterosexual, eres homosexual. ¿Cuántos están escondidos en el closet? La mayoría. ¿Les ayudan ustedes? Claro. Mira, por ejemplo... Para que nos des la dirección para este punto final. Sí. Tenemos servicios de consejería porque desafortunadamente vivir en una sociedad homofóbica es difícil. Muchas veces es conveniente incluso vivir en el closet. Yo mismo viví la discriminación. Yo trabajaba en la UVM, a mí me corrieron de la UVM por ser homosexual. Bueno, fue algo mediático y al final me reinsertaron, pero hubo un problema fuerte. Entonces, sí es difícil, pero tampoco es imposible. Digo, yo aquí sigo en Aguascalientes y estoy vivo y tengo un trabajo, entonces no es como el fin del mundo, tienes derechos ¿verdad? humanos. Y además ejerzo mi libertad. Entonces, estamos en Pirul 102, en Jardines de la Cruz. Nuestros teléfonos son 146-9157, 916-0070. Tenemos también un grupo de padres y madres. Para orientar. Para orientar. A quienes tienen hijos con homosexualidad. Y estamos ahorita realizando la prueba rápida de VIH también a hombres que tienen sexo con hombres. Importante que se sepa eso y empezar a conocer para perder el miedo. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y pues ya nos despedimos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Este es Viene Bien. Lo esperamos la semana próxima. Hasta pronto.